Let me tell something because no, I mix everything. Quiero empezar con algo para no mezclar todo. In politics, En la política, the look is planet. It's a cycle. Well, first of all, about manufacturing. sobre la manufactura, And the foreign investment. Well, la inversión extranjera. Lo que le puedo decir, ¿qué le puedo decir? Si México tiene su fortaleza más fuerte en la manufactura, pero le digo, no solo tiene que ver con la maquila. strength manufacturing. The main issue is El asunto principal es all the major por qué es que los principales productores automotrices en México, it's only about the ¿por qué es que han venido a México? ¿Solo tiene que ver con el costo? No, no solo tiene que ver con el costo. Tiene que ver con muchas cosas. for example, Por ejemplo, en México, hace unos 10 años, there was not a boat for an airplane. Right now, we have a very strong no aeronautical había in Querétaro. empresas que fabricaban aviones, pero ahora tenemos un clúster muy importante It's all the que está fabricando aviones, y esto tiene que ver con la estabilidad. very economic friendly for the investments. Somos muy amigables con las inversiones, el precio del peso es muy bajo, pero el asunto principal es la capacidad To resolve problems. de los mexicanos para resolver problemas a bajo costo. Por ejemplo, cuando ustedes van a cualquier país, Most usual answer for la respuesta más usual para cualquier requisito es construir algo nuevo. En México, nosotros lo resolvemos, y eso hace que el costo sea muy competitivo. Si a ustedes les interesa esto, hay un estudio de Deloitte muy interesante sobre el índice manufacturero, y allí tienen información muy fuerte y contundente sobre la manufactura mundial, pero no desde el punto de vista de México, sino desde el punto de vista mundial. Y puedo compartirles mucha información de por qué México será la siguiente primera potencia en la manufactura en los próximos años. Gracias, senador, y a todos los colegas del instituto. Soy alemana y trabajo en este momento con la Comisión Europea en Bruselas, pero no estoy hablando a nombre de la Comisión. Esta es mi pregunta personal. Quisiera hablar un poco sobre la perspectiva europea, porque también es un punto transatlántico, y me pregunto cómo ven ustedes desde la perspectiva mexicana el papel de Europa también en esta situación con Estados Unidos, con el gobierno Trump, y también cuáles son sus expectativas y objetivos para las nuevas negociaciones comerciales, para los nuevos acuerdos. Eso es lo que se está haciendo en este momento, y si lo vemos estratégicamente, también se podría utilizar esto como base para sus otras discusiones sobre el Telecán con Estados Unidos y Canadá. Dependen cómo negocien ustedes. Eso es lo que me interesa saber. Gracias. Gracias a usted por su pregunta. En primer lugar, la relación entre México y Europa tiene un flujo diferente que el que tenemos con Estados Unidos, y esto es histórico. Yo doy clases en la Universidad de Alcalá y tengo una posición muy cercana de lo que está pasando entre Europa y México, y hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar. Por ejemplo, tenemos una presencia muy fuerte del Reino Unido, pero la inversión del Reino Unido en México es prácticamente cero, es muy poca, y la presencia de México en el Reino Unido también es muy pequeña. Tenemos una presencia muy fuerte en España y en Alemania, pero la presencia en los otros países es muy pequeña. La relación entre México y Alemania es muy estrecha, muy rica. De hecho, una de las primeras fábricas de Volkswagen en el extranjero fue en México,
Y esto ha sido un muy buen negocio para México y para Europa. Hay dos cosas diferentes aquí porque el programa europeo es diferente del programa de Estados Unidos y tenemos que verlos de maneras diferentes. En el caso de Europa, tratamos de tener una relación comercial más fuerte, pero tenemos que decir algo. Por ahora la población europea es como 200 millones, 500 millones. México ahora tiene 120 millones de habitantes. No hay tanto espacio para crecer en Europa, para México. Esto lo sé. Tenemos que crecer mucho, pero no es tan fácil por ahora. Pero hay mucho espacio para Europa y sus inversiones aquí en México. Y tenemos que trabajar en esto bastante. ¿Qué estamos tratando de lograr con el Telecan? Hay muchos asuntos técnicos. Enrique ha hablado al respecto y podemos hablar mucho también sobre esto. Pero el asunto principal del Telecan y México es que cada país hace lo mejor que es para su país. Si no hacemos cosas a lo tonto, si no hacemos cosas autodestructivas o tontas, entonces dejamos que las posiciones de los políticos secuestren las posiciones económicas, pues podemos saber que el Telecan ha sido muy bueno para las empresas mexicanas y para las estadounidenses. Tomemos cierta distancia y veamos que la negociación del Telecan no eran los negocios, sino que fue un asunto electoral que se convirtió en un asunto económico. Ustedes saben que esa es la fórmula para un desastre. Y lo único que estoy mencionando es el raciocinio, la racionalidad de ambos países. Yo creo que los mexicanos son muy racionales, muy serios y muy responsables. Espero entonces que sea lo mismo para el otro lado.